Iker Alday es el último refuerzo del Bilbao Athletic y venimos aquí a analizar todos los aspectos a nivel de juego de este nuevo lateral derecho del filial rojiblanco. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo análisis, en esta ocasión para la cantera de Zamba. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba del Bilbao Athletic? Me apetecía, siempre viene bien de vez en cuando. Y bueno, hace unos días el Athletic anunció pues la incorporación de Iker Alday, el lateral derecho del filial de Eibar, que viene como cedido, que con 22 años, la verdad que, bueno, yo no le tenía visto, no lo tenía mucho en el radar, pero me apetecía ver, pues eso, qué tipo de jugador era realmente, pues por qué lo había fichado el Atlético, o al menos lo había incorporado, porque no lo ha fichado. Y bueno, es un jugador que personalmente me ha llamado muchísimo la atención, creo que tiene un potencial muy interesante, iremos hablando de esto a lo largo del vídeo. Y bueno, formato habitual, iremos hablando de características de juego, cosas que me han gustado, cosas que no tanto, por dónde creo que pasan los tiros de su incorporación, bueno, un largo etcétera de aspectos que se pueden analizar de él. Es un jugador que, como veis en pantalla, pues bueno, tiene 22 años, mide 1,82 m, pesa 78 kilos, ahora hablaremos de lo que es físicamente, porque es sin duda lo que más destaca. Ha jugado 23 partidos entre segunda federación, final del Eibar, playoff de ascenso y con un partido también en la Liga High Promotion frente al Levante, creo que es última jornada aproximadamente. Y bueno, más de 2000 minutos, solo un gol, pero bueno, esto es lo de menos porque, insisto, es un jugador que ha jugado de lateral derecho, que a nivel formativo en años anteriores él ha sido centrocampista, ha jugado como interior, se le nota porque tiene algunas condiciones pues de mucho recorrido, especialmente a nivel físico, que se nota también como en algún aspecto de manejo de balón, que se ha manejado en el centro del campo y, insisto, pues se nota en cuanto juega, ¿no? Como os avanzaba antes, para empezar un poco lo que es él a nivel de juego, a nivel físico, es decir, ya sabemos, hemos hablado muchas veces de que uno de los patrones que sigue esta Atlética a día de hoy, esta dirección deportiva, es que las condiciones físicas pues sean buenas, a nivel de ritmos altos, a nivel de saber, por ejemplo, en el caso de Alday, pues que es un defensor, pues saber defender hacia adelante, jugadores con mucho recorrido, que sepan abarcar mucho campo, que tengan ese punto de pues potencia física, etcétera. Bueno, diferentes condiciones que se pueden reunir por unas buenas condiciones físicas. Y en el caso de Alday, realmente es un jugador muy dotado físicamente, es potente, tiene cambios de ritmo espectaculares, tiene unas condiciones muy buenas, es un jugador que exprime este físico tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. A nivel ofensivo, pues para ganar la posición, pues para desmarcarse, para lo que os decía, el tema conducciones, y luego a nivel defensivo, pues bueno, para las disputas, un jugador que va fuerte, que realmente, pues bueno, tiene ese punto de potencia para intentar robar balón, para incluso interceptar un balón, ¿no? El ir rápido al corte. En todo eso es un jugador muy bueno físicamente, es rápido además, o sea, tiene mucha facilidad también para superar rivales, etcétera. Vais a ver varios ejemplos de todo esto, de varias acciones que voy a recoger. Primero, acciones en las que se ve mucho ese despliegue físico defensiva y ofensivamente. Cortar balón y fijaros, un balón dividido que parece que se le va lejos, él llega, se regatea a un jugador y luego sigue en esa conducción. Es un jugador de verdad que físicamente es espectacular, la potencia que tiene, el cómo supera a rivales con facilidad, el llegar a balones divididos que lo habéis visto aquí, bueno, es espectacular. Fijaros aquí también en esta acción, robar balón, conducir, superar rivales, ya ha salido en transición de forma espectacular a través de un robo que él mismo ha provocado, ¿no? Y eso, pues es un jugador que cuando recupera balón, cuando tiene metros por delante, se le nota, o sea, y lo aprovecha a las mil maravillas por eso, por ese cambio de ritmo, por cómo conduce el balón. Es un jugador que técnicamente, bueno, ahora hablaremos de él luego, no es el jugador más técnico del mundo, pero tiene potencial técnico. Pero fijaros que ya en estas tres acciones habéis visto que, a falta de algunos aspectos técnicos que puede llegar a pulir, físicamente está muy dotado, porque es un jugador potentísimo y lo exprime, ya lo habéis visto, robar balón, superar rivales, en ese aspecto espectacular. Luego, por ejemplo, a nivel de condiciones físicas os he destacado el tema de conducciones. Bueno, vais a ver la velocidad que tiene, los aspectos también, fijaros que incluso a nivel de regates, sin ser el jugador más fino, por así decirlo, como tiene ese punto físico de apoyos fuertes y saber cambiar de ritmo, cambiar de pie muy rápido, ese tipo de condiciones que realmente destacan por un buen físico y por un buen terreno inferior. Ya veis que tiene acciones de conducción, de regate, etcétera, muy destacables por eso. Fijaros, por ejemplo, incluso a nivel ofensivo, cerca de área rival, ya os digo, es un jugador que a la hora de conducir es un jugador muy difícil de quitarle el balón por eso, porque realmente, sin ser un jugador muy pulido técnicamente, que tiene aspectos técnicos interesantes,
donde más destaca es en eso, en esos cambios de ritmo. Entonces, cuando él lleva el balón y lo conduce, como tiene ese punto de zancada diferencial respecto al resto, pues ya veis que es complicado robarle el balón. Es un jugador que cambia de ritmo muy bien y que a la que arranca y pilla la moto, fijaros por ejemplo en acciones como esta, pues ahí conduce, te hace conducciones de 20-30 metros perfectamente con una facilidad pasmosa, y eso realmente es muy destacable. De ahí que me encaje mucho su fichaje pues desde esta dirección deportiva, porque es que las condiciones físicas que tiene a sus 22 años son espectaculares, y ya veis que sobre todo, a ver, tenéis acciones en la base de la jugada, tenéis acciones pues en zonas más ofensivas. Fijaros aquí, ¿no? A nivel de banda derecha, no sé a qué jugador os recuerda. Yo en ese aspecto, a mí me recuerda mucho a Jesús Areso, desde el punto de vista de que es un jugador muy dotado físicamente. Hablaremos también de ese perfil de lateral, pero ya veis que en ese aspecto destaca mucho. También a nivel de físico, en este tipo de conducciones que os comento, también se puede recoger acciones en las que a nivel de distribución, cuando él tiene balón, habéis visto antes acciones más individuales, más de velocidad. Aquí vais a ver muchas acciones más combinativas, de tocar, moverse, de, vale, me supero a un rival o conduzco, y como es un jugador que le da mucho contenido a las acciones por velocidad y por regate, por superar rivales, etcétera, cuando toca balón te ven muy interiorizado el tocar, moverse. Toco, me muevo, supero o gano la posición a un jugador rival, y en ese aspecto, oye, es un jugador espectacular por eso, porque es diferencial a la hora de ganar la posición a otros jugadores. Aquí lo vamos a ver más de cerquita, fijaros, finta, que es algo muy característico en él, y para ganarse ventaja se hace una pared y le gana la posición al jugador rival. Y no solo eso, sino que luego dentro le da pues también continuidad a la acción. Es un jugador, de verdad os digo, muy interesante en ese aspecto, porque te da mucho en fase distributiva, y luego pues eso, que a nivel físico es diferencial. Habéis visto ahora un aspecto que quiero incidir mucho. He visto un pase vertical, un pase que ha roto un par de líneas del rival y pues, se ha podido conectar con un jugador de arriba. Y os venía avanzando de lo que es él técnicamente, porque es un jugador que se le ha dado, como veis en el penúltimo punto, un rol de lateral bajo. Cuando digo lateral bajo, pues no sé, habéis visto a Óscar de Marcos muchas veces partir de abajo. A Jure Berchiche es el claro ejemplo, ¿no? De un jugador que no coge mucha altura, a diferencia, por ejemplo, de Areso a día de hoy en el Athletic, entonces tiene muchas responsabilidades en salida de balón. Algo que a mí me ha sorprendido, porque al fin y al cabo, si en algo se ha destacado mucho en Alday, es el recorrido que tiene, la profundidad que te puede dar, las conducciones que tiene, y me sorprende que a Alday se le dé un rol de lateral bajo, porque al final es un jugador que ya habéis visto que con recorrido, con metros, a la que le des amplitud y profundidad por banda, te puede hacer mucho daño. Y alguno me dirá, oye, pues qué raro, ¿no? Y pues a mí me ha extrañado muchísimo, porque realmente es un jugador que técnicamente, pues eso, no creo que sea lo que más destaque. Te puede cumplir algún aspecto, pero habéis visto que son pases más cortos y demás. Sin embargo, yo me he dado cuenta de una cosa, y es que es un jugador que tiene, como os pongo en el penúltimo punto, potencial técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un jugador que, como físicamente es fuerte, como tiene ese punto de potencia, hay veces que mete pases que da gusto, porque realmente tiene la fuerza suficiente para meter pases muy tensos, y por lo tanto pases que superen líneas con mucha facilidad y por consecuencia podrá encontrar ventajas hacia adelante. ¿Qué pasa con eso? Que es un jugador que yo creo que no tiene ese punto de atrevimiento para meter balones de forma estable, regular. Que le he visto meter balones verticales muy interesantes para batir líneas. Sin embargo, si os iba a recoger la de balones horizontales que mete cuando puede batir líneas y ser más vertical, bueno, o sea, de verdad, se me haría el vídeo larguísimo. Obviamente no lo he hecho porque sería una locura, pero quiero que veáis un primer clip en el que puede superar las primeras líneas del rival con un pase suyo, de los suyos, de pura potencia, de pura verticalidad, y luego vais a ver el resto de clips que he podido coger de balones que él mete verticales, y vais a ver que tiene un potencial muy interesante para ello. Es un jugador que realmente está por hacer en muchos aspectos, y luego os hablaré de eso, pero fijaros en esto a nivel técnico, ¿vale? Esta es la acción que os decía al principio, es decir, él recibe con total ventaja, y fijaros que había un jugador que entre líneas venía, y al final él lo que decide es el pase conservador. Lo vuelvo a poner para que veáis lo que os estoy explicando, ¿vale? El interior del Eibar cae al costado del jugador rival, y él puede recibir entre líneas. Fijaros que Alday decide el balón horizontal, diagonal, fácil, conectando con el extremo, ¿no? Y ahí realmente no termina de superar líneas. Sin embargo, fijaros en la de balones que puede llegar a meter, como por ejemplo un balón que consigues dividir al rival por lado derecho, y él mete un balón en diagonal perfecto al punta de ese lado. Muchos de los pases que vais a ver ahora, no todos
terminan al receptor que deseaba Alday, sea porque le falta un punto de finura, sea porque, pues bueno, le roban el balón, o sea, le cortan el pase, por lo que sea, pero sí creo que tiene potencial para dar pases como por ejemplo balones al espacio, balones verticales, balones con un punto de rosca, con finura, para poder superar líneas. De ahí que yo entiendo que se le diese ese rol de lateral bajo, porque a nivel potencial él tiene una capacidad para terminar siendo un jugador de ese aspecto. Por eso en el último punto os pongo que es una mezcla entre Areso y Álvaro Núñez. Es un jugador que parece finito, que realmente es muy fuerte en el duelo, que te gana mucho a nivel defensivo, que no está mal, que ahora hablaré también de esto, pero que se le da un rol similar al de Álvaro Núñez, porque también os he hablado de que juega mucho por dentro, también hablaré de esto luego, pero a su vez en lo que más destaca es a nivel físico, de ahí que mezcla un poco con Areso. Por eso me parece completísimo, porque es un jugador con mucho potencial técnico, que defensivamente no está mal y que además físicamente está más que dotado, pero que a su vez aún tiene aspectos a, digamos, explotar, ¿no? A nivel técnico sobre todo, aspectos en los que puede terminar siendo un jugador muy importante en algunos aspectos del juego en el que, pues bueno, puede ser muy diferencial, ¿no? Sé que estoy diciendo mucha información en muy poco tiempo porque es que realmente es un jugador completísimo, pero es que ya veis que, bueno, es que me gusta bastante sobre todo el potencial que tiene. Vamos a hablar de más cosas, ya que hablaba a nivel técnico. No puedo coger muchos centros, que alguno me preguntará, oye, ¿cómo cuelga balones este hombre? Bueno, pues fijaros en este centro que mete en este partido que os comentaba antes, fijaros, el de Levante quiero decir, fijaros, con toda la ventaja puede meter balones con mucha rosca, muy finos, muy interesantes. Sin ser, insisto, el jugador más técnico del mundo, te puede meter centros de este estilo, porque al final, cuando tiene tiempo y espacio para pensar, es un jugador que mete balones que da gusto. A la espera de que termine de explotar a nivel técnico, porque el potencial lo tiene, estos balones los puede meter de forma espectacular, por lo que os decía antes, porque físicamente es fuerte y por consecuencia te pueden meter balones, insisto, muy buenos. Luego, más cosas. Bueno, a nivel defensivo, que os decía, que os avanzaba antes, como él físicamente es un jugador fuerte, realmente a la hora de defender, bueno, primero, a nivel de uno para uno, también es verdad que no está mal, es decir, tiene pues integrados los conceptos de bajar centro de gravedad, de estar bien perfilado, saber recular, etcétera, etcétera. Fijaros que, por ejemplo, tiene acciones como esta en las que, pues bueno, cuando toca cuerpear, como es un jugador fuerte y tal, oye, pues te puede defender bien en este aspecto. Y luego, pues, fijaros, por ejemplo, en acciones que puede replegar, etcétera, lo hace bien. Y luego, pues bueno, ya veis que, por ejemplo, él pues sabe meter el cuerpo lo suficientemente bien como para poder proteger balón, porque es un jugador fuerte y demás. Y luego, pues bueno, ya veis que a la hora de defender viene el uno para uno también, o sea que, oye, defensivamente, bien, y como tiene ese punto de físico, también le ayuda bastante. Y lo que más me interesa en estos dos clips que vais a ver ahora, a la hora de defender hacia adelante. Fijaros que cuando tiene que saltar a una presión lo hace muy bien, salta agresivo, tiene los timings muy interiorizados también desde el punto de vista de espera que recibe y salta. Y fijaros, por ejemplo, en esta acción cómo sigue la marca, cómo insiste para poder robar balón. Y es verdad que, bueno, es poco habitual ver jugadores hacer esto, pero es verdad que, oye, es un jugador que tiene mucha capacidad para defender hacia adelante. Y ya os digo que ahí me encaja también el fichaje desde el punto de vista del Atleti, porque es un jugador que tiene esa capacidad de ser agresivo y como tiene despliegue físico, pues tampoco tiene problema para saltar o entiendo que se le pedía desde el Eibar o desde el final del Eibar, pues eso, ¿no? El saltar, el ser agresivo en una presión, y ahí la verdad que es un jugador que lo hace a las mil maravillas, ¿no? Luego, por último, antes de hablaros algún aspecto, pues además de conclusión, de datos, etcétera, lo que os decía, es un jugador que al final ha jugado dentro, a nivel formativo, muchas veces también, pues bueno, se le daba ese rol de lateral a veces metido dentro. ¿Qué te puede dar dentro? Pues bueno, todo esto que os comentaba de conducciones, de tocar moverse a nivel distributivo, el tal, ese punto de recorrido, de abarcar mucho campo, bueno, en ese aspecto es lo que te puede dar cuando a veces se mete dentro, incluso alguna vez puntual le meten dentro, ¿no? Fijaros, él recibe, fijaros cómo conduce, cómo fija, toca, se mueve, hace una ruptura a la espalda de lateral. Eso es lo que él puede llegar a destacar, o sea, es ese punto de abarcar mucho campo. Fijaros aquí también, de lateral metido dentro, pues te va a dar esas paredes, esas acciones de tercer hombre, de control y toco y me muevo rápido, o sea, porque es un jugador con mucha movilidad. Sí que es cierto que, pues por lo que me han dicho,
creo que lo de meterle dentro se le quitó rápido porque al final es un jugador que iba como... recorría tanto campo que al final pues creo que generaba mucho desajuste y al final pues bueno, yo entiendo que al final puede ser una locura tener un interior de ese estilo, entonces al fin y al cabo viendo el fútbol de cara y teniendo los espacios que puede llegar a tener como lateral con recorrido, pues hombre, realmente yo creo que tenía un potencial que podía llegar a explotar más desde el lateral, ¿no? Un par de datos que os quería destacar de él para que vierais o que se reflejasen en aspectos que he podido comentar. Tengo la chuleta ahí delante, tiene un 71,1% de regates según Y-Scout, en todos los datos, o toda la media de partidos jugados la temporada pasada. Es una cifra altísima para un lateral como él, o sea, realmente refleja un poco lo que os decía, lo bueno que es en conducciones y que cuando regatea, creo que ya, no sé si os habéis fijado, es un jugador que gambetea muy bien, que tiene ese punto también de usar ambas piernas de una forma rápida a lo Andrés Iniesta, es decir, esos slaloms, porque él, como es físicamente potente, pues te maneja ambas piernas muy bien pues a la hora de cambiar y demás. Entonces es un jugador que a nivel de regates va muy bien. Alguno me dirá, oye, pues puede jugar de extremo. Sí, pero al final creo que es un jugador que cuando parte de una altura más media y no tanto tan alta, creo que le favorece más, ¿no? El recibir, si partes un poco de atrás, luego él puede explotar a nivel de cambios de ritmo, a nivel de ganar la espalda al rival en ese tipo de situaciones. Y luego partiendo de arriba, pues bueno, se me queda un poco, a mí me genera un poco de dudas. Y luego a nivel defensivo tengo un dato que me llama la atención también, os decía que es un jugador fuerte, que va potente al choque, tiene un 70,5% en duelos defensivos. Muy destacable, cifra muy alta y habla muy bien de eso, de cómo va fuerte, de cómo defiende. Ya habéis visto alguna acción puntual de cómo él usa el cuerpo y la potencia que tiene, porque es un jugador que está bastante fuerte y tal, o sea que en ese aspecto ya os digo también jugador muy dotado. Dicho esto, ya habéis visto una mezcla de perfil de un jugador como Álvaro Núñez, que te puede explotar a nivel de conducciones, que tiene ese punto de de poder superar rivales porque conduce bien, además tiene un cambio de ritmo espectacular, y luego pues a nivel de físico, pues a mí me recuerda mucho a Areso. Es un jugador que cuando arranca, cuando tiene campo para correr y puede desmarcarse, etcétera, pues gana la posición muy fácil y se incorpora muy bien. A partir de ahí entiendo mucho el fichaje, es decir, es un jugador que no puedes, que tienes que tener en el radar, porque es que el potencial que tiene para lateral derecho a mí me llama mucho la atención. De hecho, me sorprende que no estuviese antes. Tiene un potencial aún a explotar, es decir, no es un jugador ya hecho. A pesar de que tiene 22 años y uno me dirá, oye, va tarde. Bueno, las oportunidades llegan cuando toca y puede llegar a explotar cuando como que dice, su camino del fútbol se lo diga. A partir de ahí, alguno me dirá, oye, es que está Joaneco, está Irurita, en izquierda está Elías, está Barandaya en el Bilbao Athletic. Yo entiendo que su fichaje supone o mover a Irurita o mover a Joaneco por izquierda y, por consecuencia, descartar o ceder a Elías o a Barandaya. Ya veremos. A mí me parece que los laterales, pues bueno, creo que en la banda derecha tiene cierto margen. Creo que Irurita, bueno, creo que tiene cierto margen, digamos, a mejorar. No lo termino de ver yo mucho. En el caso de Joaneco, pues bueno, sí que es una realidad, digamos, en el Bilbao Athletic, y luego en lateral izquierdo creo que también había cierto margen, de ahí que igual Joaneco se pueda llegar a desplazar por izquierda. Y yo creo que su entrada para el actual Bilbao Athletic puede ser un lujo. O sea, yo creo que el Bilbao Athletic lo va a agradecer muchísimo. Y a nivel potencial primer equipo, yo creo que lo tiene. Hay que tener paciencia, insisto, hay muchas cosas en las que tiene que mejorar, sobre todo a nivel técnico. Pero oye, es un fichaje que entiendo a las mil maravillas. Por mi parte nada más, a ver qué opináis sobre él. Como siempre os agradeceré mucho el apoyo, que comentéis si queréis, que siempre es bueno el debate sobre este tipo de jugadores. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. Agur.